Hola chicos, espero que estén pasando un buen día. Vamos con la segunda clase, en este caso hablamos de acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica. Estos trastornos se van a dividir en cuatro categorías, dos para respiratoria y dos metabólica, acidosis y alcalosis para cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de la parte respiratoria, debemos de enfocarnos en la PCO2. Y cuando hablamos en el caso de la parte metabólica, debemos de enfocarnos en el ion bicarbonato. Entonces, cuando hablamos de que puede haber mecanismo compensación o no compensación, es que puede ocurrir, por ejemplo, una acidosis respiratoria, pero de alguna manera el bicarbonato como un ion amortiguador también está entrando en acción o en juego. Y los patrones mixtos, pues son patrones que eh, son patrones bien aislados. Difícilmente van a ver eso en la vida real. Sí suceden, pero son patrones donde ocurren los dos. Es decir, una acidosis respiratoria y metabólica al mismo tiempo. O por el contrario, una alcalosis respiratoria o metabólica. El punto es que se mezclan las dos, pero son casos bien aislados. Por lo general, lo que se va a encontrar son o es respiratoria pura o compensada, o una metabólica pura o también compensada. Acidosis respiratoria. Cuando la PCO2 arterial por lo normal es mantenida en 40 milímetros de mercurio por medio de los mecanismos que regulan la respiración. Estos mecanismos que regulan la respiración son los que tenemos en nuestro tallo encefálico, es decir, el centro neumotáxico, amneústico, expiratorio y expiratorio. Los sensores que nosotros tenemos en nuestra sangre y en el líquido cefalorraquídeo proporcionan información de la presión de dióxido de carbono al centro respiratorio. Y como este centro es el que regula un ciclo respiratorio como tal, es decir, inspiración, el mantenimiento, la pausa y la expiración, va a modificar la frecuencia respiratoria para lograr mantener dentro de los valores normales al dióxido de carbono. Es decir, si ocurre por alguna razón eh, una retención o una disminución de los niveles de CO2 en sangre, pues se va a ver afectada inmediatamente la respiración. Ojo con eso, es inmediatamente. Cualquier alteración a corto plazo de la ventilación alveolar que dan por resultado un aumento de la PSO2 alveolar y por ende también de la arterial. Ojo con esto, y les dejo de tarea que investiguen si existe diferencia entre la PSO2 alveolar con la arterial. Si lo existe o no, cuánto es la diferencia entre cada uno de ellos. Bueno, volviendo, cualquier afectación de esto tiende a disminuir el pH arterial, es decir, hacerlo más ácido, lo que da por resultado una acidosis respiratoria. Ojo con esto y nos vamos al principio. Cualquier alteración a corto plazo. Ojo con esto. A corto plazo. Bastan minutos, no es necesario horas o días, sino que bastan minutos para que se pueda ocurrir una acidosis respiratoria. Y cualquier cosa que afecte la parte ventilatoria, la mecánica ventilatoria, al final se va a ver reflejado en una acidosis o una alcalosis respiratoria. Cualquier deterioro de la ventilación alveolar puede causar acidosis respiratoria. ¿Y por qué les pongo esta imagen con mascarilla? Porque es algo que nosotros en el día a día lo utilizamos y no sé si esto, saber por cuánto tiempo se va a continuar o, o no sé. Pero el punto que les quiero, si ustedes alguna vez se han sentido cansados utilizando una mascarilla, es por la propia reinhalación del CO2. Hay señores, por ejemplo, eso ocurre más frecuente en los señores, los pacientes ancianitos, que dicen que no aguantan o no toleran andar una mascarilla, pero es por eso, tienen la necesidad a veces de hasta quitársela para que ellos puedan respirar bien. Sí, y muchos, por ejemplo, los que hemos entrado a COVID, que pasamos, ¿qué? Bastantes horas con una cadena 95 y encima una quirúrgica, pasamos hasta 6, 8 horas en un turno con eso, es porque al final de cuentas el organismo se adapta en condiciones normales, ¿verdad? Se adapta a esta reinhalación de CO2 y es lo que también se denomina como la hipercapnia permisiva. Los agentes anestésicos pueden causar una acidosis respiratoria
sobre todo los narcóticos. El más famoso, el fentanil. Una de las contraindicaciones que ustedes van a ver es que ahí le dice causa depresión del centro respiratorio. Pero realmente, ¿qué quiere decir esa leyenda? Causa depresión del sistema respiratorio. Muchos pueden decir, bueno, pero si es una anestesia general, al final de cuentas el paciente va a estar intubado. El detalle es que no es en la intubación donde es la importancia de conocer esto, sino que es al contrario, es en la extubación. Por ejemplo, les voy a contar una experiencia. Hubo una vez un pacientito, era un paciente pediátrico que iba a un procedimiento con anestesia general, intubado y todo. El punto es que al final había terminado el procedimiento, llevábamos como 30, 40 minutos, en donde el paciente no despertaba y se le tuvo que revertir todo. Se le revirtió todo hasta el fentanil y el paciente no despertaba. Se tenía necesidad de seguir ventilando manualmente, como en un paciente pediátrico, y no despertaba. Hasta que se pudo conseguir un capnógrafo, se colocó el capnógrafo y el valor de capnografía en ese momento recuerdo que era como de 85 milímetros de mercurio. Entonces, él había caído en algo que se llama intoxicación por CO2, que tocó y ve la importancia de dos cosas. Uno, conocer los modos ventilatorios y dos, conocer la parte de gasometría. Entonces, se colocó en un modo ventilatorio controlado puro a una frecuencia respiratoria, creo que era como de 35 por minuto, es decir, una frecuencia elevada, a cuestión de que fuera barriendo ese CO2 retenido y al cabo como de 8 o 10 minutos, el paciente fue recobrando la conciencia, fue despertando y fue un tanto traumático porque como se le había revertido todo el paciente cuando se fue barriendo el CO2, lógicamente, como ya no tenía fentanil, no tenía un analgésico, fue sintiendo todo el dolor del procedimiento. Obviamente, después se le colocó otra dosis de fentanil, pero lo que hoy es la importancia de saber conocer que esto afecta en la parte ventilatoria. Esa, esa parte que dice deprime el centro respiratorio, al final lo que va a causar, al final de cuentas, de todo esto, lo que le causa es una, eh, una acidosis respiratoria. Una enfermedad, bueno, la hipoxia, de lo que hablamos en las clases anteriores, una enfermedad, por ejemplo, el Guillain-Barré, una enfermedad neuromuscular, que no necesariamente afecta el pulmón como tal, sino que afecta la parte muscular. Entonces, no hay una fuerza suficiente para que estos pacientes puedan respirar bien y caen en una acidosis respiratoria. Lo mismo pasa con el COVID o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa y al final caen en una acidosis respiratoria. Por eso existe, o yo siempre a los que han estado en UCI conmigo les digo, no todo paciente que se intube en UCI es porque la causa es respiratoria o pulmonar como tal. Los Guillain-Barré casi siempre terminan intubados. Continuando, sí, o traumatismo del sistema nervioso central, un politraumatizado, por ejemplo, un accidente de moto, o qué sé yo, algo que de alguna manera, por ejemplo, una fractura a nivel de cuello, donde afecte la transmisión nerviosa, se va a ver reflejada en una acidosis respiratoria. O incluso la presión arterial CO2 muy aumentada da lugar a una hipoventilación y acidosis respiratoria. En los pacientes EPOC, ¿qué pasa? Es cuando es una acidosis por acumulación de CO2. Esto es un círculo. Es decir, la acumulación de CO2 se da porque el paciente no respira bien o tiene una hipoventilación. Y lógicamente, como se está reteniendo CO2, ocurre un fenómeno que se va reteniendo más CO2 y se va deprimiendo más y más y más el centro ventilatorio. Entonces, llega el punto donde el paciente pierde la conciencia y lógicamente deja de respirar. Al final de toda una acidosis respiratoria es un paro respiratorio como tal, porque es un círculo vicioso. Acumulación de CO2, disminuye la ventilación, lógicamente al disminuir la ventilación se sigue acumulando más CO2 hasta el punto donde el CO2 llega a cantidades tan elevadas que ya no es compatible con la vida.
Alcalosis respiratoria. La ventilación alveolar que excede la necesaria para mantener a la par de la producción de dióxido de carbono del cuerpo da lugar al CO2 alveolar y arterial de menos de 35. Esto es lo contrario. Si en la acidosis se da por la acumulación o la retención de CO2, la alcalosis es porque se está eliminando mucho CO2. En la acidosis se retiene, en la alcalosis se elimina. Esa hiperventilación lleva a alcalosis respiratoria. Ojo con esto, hiperventilación significa aumento de la frecuencia en la que se está dando estas respiraciones, no la fuerza o el volumen que entra. Cuando ustedes digan hiperventile, significa que va a aumentar la frecuencia, no la fuerza o el volumen con la que ustedes están introduciendo. Entonces, este aumento de frecuencia barra el CO2 y pues cae en la alcalosis respiratoria. El síndrome de hiperventilación es esto. No sé si ustedes han visto en las películas cuando, por ejemplo, hay como una escena como de terror o de pánico y empieza el protagonista que se iba a respirar tan rápido y existe la necesidad de colocarse esa bolsa. Ahora, parecerá un tanto descabellado, pero eso es un tratamiento. ¿Por qué? Porque como está respirando tan rápido, está eliminando CO2 y es necesario que ese CO2 quede almacenado en esa bolsa para que se esté reinhalando